Vamos a buscar en nuestra Biblia. Primera Timoteo 2:1. En lo que la buscan, que nuestro pastor lo ríe por la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora del cielo. Ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Padre, a través de los labios de estos niños hermosos, Dios del cielo, te damos gracias por ellos primeramente, Dios del cielo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú le uses de una manera linda y especial, Espíritu Santo de Dios. Que tú hablas nuestras vidas, que tú ministres, Dios mío, de una manera especial y poderosa, Espíritu Santo, a través de cada uno de ellos, Dios mío, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Vamos a estar predicando bajo el tema la oración y la obediencia. ¿Y qué es la oración? La oración es el diálogo o la conversación del hombre con Dios. La oración es un acto de adoración y comunicación. Y también incluye la presentación de vuestras peticiones a Dios, en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones a Dios, en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Aleluya. La oración, juntamente con el ayuno, era una de las prácticas del judío piadoso. Hermano, hay que orar en todo tiempo y en todo lugar. Gloria a Dios. Y aquí todos sabemos que se debe orar con intensidad espiritual, hermano. Y en ocasiones muchas palabras son necesarias para que una oración sea eficaz. El más puro sentido cristiano, una lágrima, un gemido o el silencio pueden convertirse delante de Dios en una oración del más alto nivel espiritual. La oración se convierte en una experiencia del Espíritu y de disfrutar de la presencia de Dios y la unión de Cristo son los fines principales. La oración involucra cuatro cosas, hermanos. Adoración, por la que expresamos nuestros sentimientos de la bondad y grandeza de Dios. Confesión, por la que reconocemos nuestra iniquidad, por la que pedimos perdón, gracia o cualquier otra bendición. Intercesión es con la que rogamos por otro. Acción de gracia, con la que expresamos nuestra gratitud a Dios. Hermano, es responsabilidad cristiana orar por los enemigos, los unos por los otros. ¿Por qué orar? Hay personas que se preguntan, ¿por qué orar? Si Dios sabe todo lo que sus hijos necesitan. Y a su mente no le viene que Dios sabe todas las cosas. Él ha establecido intervenir en sus problemas a respuesta a la oración. A través de la oración, el hombre conoce la voluntad divina, la acata y se capacita para llevarla a cabo en su vida. Santo, aleluya. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? El que ora enfrenta grandes obstáculos, preocupaciones y limitación de tiempo. Para que la oración llegue a Dios, tienen que enfrentarse a las fuerzas espirituales de maldad. El triunfo en la oración viene del auxilio del Espíritu Santo. Y si vas en oración delante de Dios, todo lo que atare o desatare en la tierra, así mismo serán los cielos. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es algo a la vez fácil y difícil. ¿Y por qué algo fácil? Fácil porque hablar con Dios es algo que podemos hacer en cualquier momento, prácticamente en cualquier circunstancia, hermano. Señor, aleluya. Y es difícil porque las ocupaciones diarias como el trabajo, la escuela, la televisión, el radio y los juegos
te quitan el tiempo que le debes dedicar a Dios. Amén, aleluya. Aguanta lo que se van. Lo importante de todo esto es que nosotros le debemos a Dios el lugar que se merece para orar. Señor, aleluya. Dios debe ser siempre el primero en todo lo que hagamos, hermano. La oración a Dios es para alabarlo, agradecerlo, reconocerlo y pedirle cosas que sean para nuestro bien. Amén, aleluya. Su palabra nos dice, no se inquieten por cosa alguna, sino ante todo, por oración y ruego junto con acción de gracia, dense a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera a todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mediante Cristo Jesús. Otra razón por la que debemos orar, hermano, es que cuando lo hacemos con frecuencia, se estrecha nuestra relación con Dios. Amén. Aleluya. Hermano Jaime. Aleluya. Santo. Aleluya. Qué bueno eres. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga más. Amén. Pónganse de pie y busquen en sus Biblias. Mateo capítulo 6, versículo 6. En lo que la buscan, que nuestro pastor lo haré por la palabra. José Juan. Bendito Padre eterno, Padre, gracias Señor. En esta hora por mi hermanito orante y Dios eterno, Padre, te pido que lo bendiga, Padre Santo, que de una manera poderosa, Espíritu Dios, Padre. Te pido, Dios eterno, no que lo quite, Dios eterno, sino que lo use, Padre, para sacar con ese encendido por sus labios, Padre Santo, Dios eterno, Padre, y que sean dejando la palabra que tú quieres que llegue al pueblo de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor Padre, por este hermoso muchacho, Dios eterno, Padre, que se va a dejar usar en este momento. En el nombre poderoso de Dios, amado Jesús. Amén, amén y gracias, Señor. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Santo. Puede sentarse, hermano, pero no se siente encima de su alabanza, puede seguir adorándolo, porque Él vive de Cristo, aleluya. Hermano, el poder más grande para cambiar cualquier cosa para cualquier creyente es la oración. Amén, aleluya. Dios quiere que nosotros como cristianos tengamos un aposento de oración. Aposento es el lugar donde nos apartamos de todas las cosas y nos encontramos solo con Dios. Muchos no obedecemos a Dios en buscarle constantemente en el aposento. La oración tiene más poder de cambiar lo malo. Por medio de la oración de fe, Dios obra en nuestra enfermedad, hogar, economía y en nuestra iglesia. Para obtener salvación debemos estar en oración constantemente. Por la oración nosotros hemos visto y experimentado milagros, sanidades y demonios echados fuera en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Señor. También hemos visto cosas llegar a nuestras vidas en forma inesperada, pero han sido por las oraciones elevadas al Señor y de Cristo. En Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Esto significa que Abraham tenía un aposento de oración, uno de los pasajes de oración más hermosos. Cuando Abraham plantó esta arboleda, era porque él sabía que iba a estar allí por mucho tiempo y que esta arboleda le iba a dar la sombra, el silencio y un lugar privado y a solas con Dios. El otro ejemplo bíblico que me llama mucho la atención es Daniel 6:10, donde nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Hermano, aquí dice la palabra antes, o sea, que Daniel oraba antes del momento de crisis. Vive Cristo. Esto significa que él estaba preparado desde antes para cuando la crisis llegara a su vida. Gloria a Dios. Puede adorarle, hermano. Vive Cristo. Nosotros debemos estar en una oración como Daniel. Desde antes para cuando lleguen las pruebas, la aflicción, la batalla, la crisis a nuestras vidas. Estemos firmes y podamos enfrentarla. Esto nos ayuda en que cuando llegue cualquiera de estas cosas negativas, vive Cristo, nos vayamos a retirar en nuestro aposento porque estaremos firmes de que Dios nos dará la salida y la victoria. En la Biblia relata que Jonás fue lo contrario a Daniel. Él no tenía un lugar secreto de oración. Por eso Dios tuvo que ponerle dentro del vientre de un pez grande para que él orara. Si Jonás hubiera ido al aposento antes de lo sucedido, nunca hubiese entrado en el barco equivocado. Vive Cristo. O sea que Daniel oró antes y Jonás oró después. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que no esperemos a que Dios nos envíe la prueba para orar después. No esperen la enfermedad, la crisis, la financiera, la prueba para orar después, hermano. Hay muchas bendiciones en nuestras vidas y en nuestro ministerio que le hemos perdido por falta de la oración. Santo. En Marcos 6:46 dice, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Hermano, aún el mismo Jesús sabía cómo apartarse en oración. Despidió a las multitudes porque era tiempo de orar. O sea, tú no te despidas de algo para orar, sino despídete de todo. Si tienes al Espíritu Santo, eres un creyente de oración. Si entramos en oración, podemos lograr que las montañas se muevan, las murallas se caigan, que este lugar tiemble y todo lo que el enemigo trate de hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, tenga que retroceder en el nombre de Jesús. Vive Cristo. No tengamos más excusas de que estamos ocupados, porque el Espíritu Santo es un espíritu de oración, es un espíritu intercesor. Así, hermano, que esta noche se abre el altar. Hermano, no se está hablando de pecado. Se abre el altar para aquellas personas que quieren entrar al aposento a orar. Vive Cristo. Gloria a Dios. Hermano, pase el altar. Dios quiere que usted pase. Santa, aleluya. Mis brazos, aunque no pueda ver el milagro. Pase el altar, hermano. Dios lo ama. Abro mis brazos cuando todo Vive Cristo. Hermano, pase el altar. Dios va a hacer cosas grandes con usted. extiendo mis manos Santa, aleluya, aleluya. cuando no hay un lugar donde y abro mis brazos porque sé que voy a recibir. Cuando abro mis Yo le pido a todos los jóvenes que pasen a frente para así recibir una oración. Cuando abro mis brazos los siento cargados de una unción que del maestro no debe escribir. Y abro mis brazos porque sé que el milagro está. Abre tus brazos aunque no puedas ver el milagro. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ponle arriba, aleluya, hermano. La oración, amada, aleluya. La Biblia me enseña, amado, que a causa de la oración el yugo se pudre, amado, aleluya. A causa de la oración, amado hermano, la oración tiene un poder, amado, terrible, gloria al nombre del Señor, aleluya. En tu prueba, en tu batalla, en tu lucha, aleluya. Aprende, amado, clamar al Señor, aleluya.
Adoramos al Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. ¿Sabes cuánto vale la oración, amado, de un niño como él? Yo sé que yo no voy a que yo lo por mí. Alaba la gloria del Señor. Esa oración, amada, aleluya, llega al cielo directo. Alaba la gloria del Señor. Adoramos al Señor en esta hora, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Tú eres santo, Jesús. Te adoramos al Rey, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús, Alabado aleluya. sea Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. Poderoso es mi Cristo, aleluya, Oh, aleluya. mi alma te adora, Jesús. Abre tu corazón, iglesia, aleluya. Adoramos al Señor porque tú eres lindo, Jesús, aleluya. Porque tú eres lindo, Padre. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios, aleluya. Los otros días, así de repente, pensando en mi casa, me llegó este pensamiento. Escucha bien. Había un joven que estaba enfermo. Abro mis brazos cuando todo parezca. Y el joven estaba en su casa. Me extiendo Y un doctor lo iba a visitar. manos hacia ti. Y todos los días el joven esperaba al doctor. No hay lugar donde Pero ese día el doctor no llegó. Y pasaban las horas y el doctor no llegaba. Y el joven preguntaba por qué el doctor no habrá venido. Y de momento, amado hermano, cuando abro mis brazos entró un hombre al cuarto y le dijo: hola, yo estoy esperando un doctor, pero no es usted. Y él le dijo: ¿sabes lo que pasa? Que el doctor que tú estabas esperando te falló. Pero yo soy el doctor de los doctores, el que no falla. Mi nombre es Jesús. Amén, aleluya. Y a veces estamos esperando, amado hermano, que llegue alguien y nos diga: así dice el Señor. ¿Verdad? Estamos esperando con una voz humana, amado, ¿verdad? Y usa su hombre, la gloria del Señor. Pero a veces el mismo Dios, amado hermano, te está llamando y te está invitando, y a veces nos hacemos los fuertes, gloria al nombre del Señor. Aleluya, amén. Y yo creo, amado hermano, 100%, que si algo tiene poder, amado, que si algo tiene poder, que si algo mueve el reino de los cielos, que si algo, amado hermano, hace un efecto terrible, es la oración, amado hermano, aleluya. La oración de un humano, amado hermano, aún que clama al Señor para que el Espíritu Santo de Dios, para que Jesucristo usted lo sane, para que Jesucristo a usted le dé fuerza, gloria al nombre del Señor. Ahora imagínense, amado hermano, usted cuánto más una oración, amado hermano, de un niño como esto, gloria al nombre del Señor. Aleluya, amén, que son más que valientes, alaba la gloria del Señor. Amado hermano, porque póngase de pie, amado, aleluya. Amén, que con el reto, amado hermano, de pararse ahí el frente, alaba la gloria del Señor. Y decirnos nosotros que esta noche, iglesia, tienen que seguir clamando, tienen que seguir orando, gloria al nombre del Señor. En esta hora, no suelte, no suelte, no suelte en las rodillas, amado hermano, no despegue las rodillas del suelo. Alma mía, alaba la gloria del Señor, porque Dios escucha una oración, amado hermano, la oración del justo. Dice la Biblia que el Señor escucha. Alabado sea Dios, Escuche bien, dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Alaba la gloria del Señor. Lo único, amado hermano, que dice la Biblia que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay presos allá adentro, hermano, que han matado 5, 10, 12. Y se han levantado sus manos al cielo y han dicho: Señor, perdóname. El Señor lo perdonó. Aunque la familia de todos esos seres humanos, amado, no lo perdone, pero el Señor lo perdona. Así nuestro Señor, amado. Así es nuestro Señor. Él no quiere que ninguno perezca, amado. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, amado. Aleluya. Mi alma alaba tu nombre, Jesús.
Yo no sé a quién tú estabas esperando en esta noche. Aleluya. Pero yo sé que yo esperaba estar aquí. Yo sé que yo esperaba estar aquí. Él se llama Jesús, aleluya. Él se llama Jesús, aleluya. Adoramos tu nombre, Espíritu Santo, aleluya. Aleluya. Oye la mano, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Yo te alabo, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Yo te adoro, Espíritu Santo, aleluya. Tú eres santo, Jesús, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Poder de Dios, aleluya. Poder de Dios, aleluya. Poder de Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí la parte. Falta tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso fuerte a Cristo amado, aleluya. Un alto amado para Cristo, amén.